Vamos a hablar de un ataque de pánico y muchas personas también lo llaman ataque de ansiedad. Y es un periodo en donde quien lo padece sufre de manera súbita, es decir, de repente, un miedo o temor muy profundos, muy intensos, que puede durar pocos minutos e incluso horas, ¿sí? Y para quien lo experimenta es una experiencia que le desencadena incluso conductas limitantes. Y muchos manifiestan que lo que sienten es un miedo a morir o sienten que van a morir, que están muy próximos a la muerte. ¿Qué ocurre? Desde la biodescodificación y transgeneracional, hablamos de lo siguiente. Un ataque de pánico es una orden inconsciente del cerebro que nos está diciendo hay peligro, hay un peligro enorme y quiero salir corriendo y no puedo. Y el cerebro biológico ha enviado una orden a todo nuestro cuerpo para prepararse ante ese peligro. Pues bien, ese peligro puede ser imaginario o no. Cuando decimos imaginario también nos referimos a algo que aún no ha sucedido, no ha pasado. Pero básicamente cuando el temor es indefinible o está en el futuro, eso está relacionado con la ansiedad, porque la ansiedad, por definición, es el temor ante un peligro que se avecina, un peligro que está en el futuro, una sensación de miedo al futuro, a lo que puede venir o a lo que puede pasar por falta de control, como por ejemplo el temor a una enfermedad, a padecer una enfermedad, me provoca una sensación física desagradable y eso es la ansiedad. En cambio, el miedo tiene una función protectora porque es una emoción, incluso una de las emociones básicas, que nos hace evaluar, sopesar, analizar los riesgos. ¿Para qué? Para preservarnos la vida, ya que siempre, por naturaleza, primero vamos a pensar en nuestra supervivencia, de manera inconsciente. Entonces podemos decir que el miedo y la ansiedad se diferencian en qué. En la ansiedad hay un miedo indefinible, algo que aún no sucedió. Y el miedo está desencadenado por un estímulo externo, algo que está ahí. Por ejemplo, puede ser un animal que me va a atacar, un camión que se me viene encima porque se quedó sin frenos y puede atropellarme, y un montón de cosas más. Esa sería la diferencia, aunque los síntomas son muy similares en cualquiera de las dos circunstancias. Porque atrás de la ansiedad, ¿qué hay? Hay miedo. Y en los dos casos estamos percibiendo peligro. ¿Y qué sucede? Ante esta circunstancia, nuestro cerebro biológico se prepara cuando tiene estas sensaciones de un temor, ya sea de algo que está ahí, que existe, o de algo que aún no sucedió. El cuerpo se va a preparar biológicamente para huir o atacar. ¿Qué quiere decir que se va a preparar? Quiere decir que va a haber una serie de segregaciones en nuestro cuerpo de neuroquímicos y hormonas que nos preparan físicamente. ¿Cómo? Pues latiendo o funcionando más nuestro corazón. Es decir, se produce una hiperventilación, necesito más oxígeno para que el corazón bombee más sangre a todo nuestro cuerpo, para que los músculos tengan fuerza para poder correr, para poder atacar. Entonces hay una serie de cambios fisiológicos dentro nuestro que nos están preparando para la huida, es decir, para salir corriendo o para defendernos, para atacar. Si no realizo ninguna de estas dos acciones, ni salgo corriendo, ni lucho o ataco, ¿qué va a suceder? Todos esos neuroquímicos se han segregado en el cuerpo, están en el torrente sanguíneo. ¿Y qué ocurre?
van a producir las sensaciones físicas desagradables. ¿Por qué? Porque no estamos utilizando todo eso que está en el torrente sanguíneo. No estamos haciendo nada con toda esa adrenalina y esas hormonas que están dentro nuestro. Entonces vamos a tener esas sensaciones que en el caso de tener un peligro real delante nuestro y estar haciendo algo físicamente, vamos a consumir. Es decir, al no realizar ni la huida ni el ataque, los neuroquímicos y hormonas van a estar en el torrente sanguíneo y no se consumen, quedan así produciendo todas esas sensaciones desagradables. Y el miedo lo puedo sentir con diferente intensidad. Por eso también va a ser la intensidad o la duración del ataque de pánico. Entonces es importante diferenciar que la ansiedad es generalmente, o en realidad, es una emoción consciente. Es una sensación consciente, expresada, ya que generalmente la persona ansiosa se da cuenta de lo que está sintiendo. Pero ¿qué ocurre? Atrás de la ansiedad hay otra emoción inconsciente. Esa emoción inconsciente no expresada, ¿sí?, es generalmente el miedo. Es lo que no salió a la superficie, lo que no se hizo consciente, lo que no nos damos cuenta que está. Y es lo que debemos buscar. Porque intentar solucionar la ansiedad tomando ansiolíticos, gotas, test, nos va a ayudar un momento, sí, por supuesto, pero no hemos sanado el conflicto de base, lo que está atrás, lo que está en el inconsciente. Es decir, no se ha sanado lo que disparó la ansiedad, que es el miedo. Biológicamente el miedo es una respuesta de anticipación a un peligro que se acerca. El miedo es una señal de alarma. Necesaria, por supuesto. Sin miedo no nos apartaríamos ante un inminente peligro o amenaza. Por ejemplo, ese camión que se quedó sin frenos y que se nos viene encima, si yo no sintiera el miedo, si el miedo biológicamente no me avisara, tal vez no tendría la energía suficiente para correr. Entonces, de alguna forma, me está dando una respuesta el cerebro. En el caso de los ataques de pánico, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es revisar qué se estaba haciendo cuando ocurrió el primer ataque. ¿Qué había pasado ese día, días previos? ¿Qué había estado pensando o qué había estado imaginando tal vez que me podría pasar? A veces, y muchas veces sucede, las personas no recuerdan, sucedió el primer ataque de pánico hace mucho tiempo, no saben qué es realmente lo que ocurrió ese día, pero sí recuerdan la situación que estaban viviendo, cómo era su vida, y en base a eso se puede llegar a encontrar el conflicto programante, porque el ataque de pánico es el desencadenante de ese programa que está en el inconsciente. Ahora bien, si en nuestra propia vida o en la vida del consultante no hubiera hechos, es decir, situaciones que podríamos vincular a los miedos, podemos sí analizar y buscar qué vivió esta persona mientras estaba en el vientre materno. En realidad, qué vivió su madre, porque ahí pudo haberse programado. E incluso la historia familiar, todo el análisis transgeneracional para comprender de dónde vienen esos miedos. Como a veces puede ser el miedo a no tener trabajo o a no tener dinero, muchas veces, les diría que las mayorías de las veces, viene de la familia. Porque tal vez varias generaciones atrás hubieron
hubieron personas que pasaron hambre, que no tuvieron dinero para alimentar a sus hijos o a su familia, y todo eso queda en la historia, queda en el inconsciente familiar. Por eso debemos tener en cuenta siempre qué se estaba viviendo, qué estaba ocurriendo en la vida de la persona, y buscar lo que estaba ocurriendo ese día, el día del ataque de pánico o días previos, y analizar y buscar qué sucedía en la familia, qué sucedió a mamá. Buscar un poquito más atrás. De eso se trata también la biodescodificación. Analizar por qué, para qué, mejor dicho, para qué nos pasa lo que nos está sucediendo. Siempre hay un por qué, un para qué. Porque nuestro cerebro siempre va a dar una respuesta biológica. Muchas gracias. Nos veremos en el próximo encuentro.